Bueno, Amén. muy bendecido día para todos. Me alegra mucho poder estar con ustedes en este amanecer con el Espíritu Santo y saludarles en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador, nuestro Salvador. En Él fuimos creados, en Él fuimos formados para hacer buenas obras, para estar atentos a cada necesidad que acontezca y poderla solucionar con oración, con un clamor, una intención saludable. Así que bienvenidos y quiero que hoy usted pueda colocar en el chat una petición, una necesidad apremiante que tenga. Y terminada la enseñanza, vamos a orar por esas peticiones, que no se quede nada por ahí de pronto diciendo, el tiempo sanará, el tiempo me dará la razón. En muchas ocasiones suele pasar, pero hay situaciones que podemos nosotros acelerar, podemos nosotros darle solución hoy mismo. ¿Para qué esperar 2 años, 3 años, 5 meses, cuando uno puede solucionar cosas inmediatamente? Entonces, bienvenidos a este espacio. Quiero que, por favor, leamos en el libro de Jeremías, capítulo 8, el versículo número 11. Jeremías 8, 11. Y dice la palabra del Señor textualmente. ¿Mm? Dice su palabra. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Voy a volver a leer esa cita bíblica. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Creo que en estos tiempos, más que nunca, se ha hablado de paz. Y hoy, precisamente hoy, 22 de enero, se reúnen más de 60 naciones a, a firmar un convenio de paz. Claro, son cerca o más de 200 naciones en el mundo, pero un, un 30% de ellas se están uniendo y de las más poderosas que hay sobre la tierra. Y van a hacer un tratado de paz, un convenio, una nueva organización a nivel mundial. Y, y esto era algo que se veía venir, porque todo mundo queremos una paz, pero la Biblia habla de la paz que da el mundo y de la paz que da Dios. Y nosotros necesitamos la paz que da Dios, porque la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz que da Dios es una paz que no es ausencia de turbulencia o de guerra, sino es paz en medio de esa turbulencia, de esa guerra. Entonces, se están colocando pañitos de agua tibia en heridas grandes, ¿sí? Las estamos tratando superficialmente. Y esa sería la pregunta, ¿por qué hay heridas que no sanan? ¿Por qué hay heridas que no sanan? Porque las tratamos así, superficialmente. Perdonamos a veces con la boca, pero seguimos guardando rencor, resentimiento en el corazón. Olvidamos cosas sin sanar. Entonces evitamos el proceso. Buscamos consuelo sin transformación. Cubrimos con religiosidad lo que requiere una sanidad profunda. Entonces quiero invitarles a que hagamos oración para que esta palabra la podamos recibir en el corazón,
que se interiorice en nosotros y podamos tener una transformación de vida. Incline su rostro, por favor, si puede hacerlo ahí donde está. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti, Padre de los cielos. Agradecidos, Señor, por este nuevo día, porque este día, Padre, por cuanto tú lo hiciste, por cuanto tú, Señor, permitiste que llegásemos a este día, Dios. Este día glorioso, poderoso. Será diferente, será la manera tuya, mi Dios. Será extraordinario, será de respuesta, será de bendiciones. Y hoy colocamos en tu presencia a las personas que estén angustiadas, que estén desesperadas, que estén, Señor, entre encrucijadas, Señor, en laberintos donde no encuentran salida. Hoy oramos por ellos, Señor, para que seas tú obrando y dándoles esa salida, mostrándoles esa puerta, el camino, Señor. Y qué mejor, el camino eres tú, Señor, porque así tú lo dijiste, Señor Jesús, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Señor Jesús, por favor, glorifícate hoy en aquellas personas que están a punto de tomar decisiones que serán lamentables, que serían una tragedia, Señor, y que solo tú puedes ayudarles, solo tú puedes llegar a sus vidas, solo tú puedes levantar los ánimos, Señor, quitar las vendas de los ojos, quitar las vendas de las manos, quitar las vendas de los pies, Señor, para que puedan avanzar, avanzar hacia el camino correcto, Dios de la gloria. Mil gracias, Señor, por quienes estamos en esta plataforma, quienes están a través de Facebook, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los que se unen, Padre. Representan familias, representan organizaciones, representan comunidades, Señor. Sé tú obrando, sé tú con esta palabra trayendo sanidad, trayendo medicina, sanando, curando a tu pueblo, Señor, de todo ese pasado de dolor, de todos los traumas, de todas las vicisitudes que vivieron, Señor, en el pasado, mi Dios. Sé propicio a ello, Padre, porque solos no pueden, Señor, solos ahondan más, Padre, porque muchos están como en arenas movedizas. Cualquier movimiento los hunde más, Señor, y solo tú puedes hoy levantarlos, sacarlos de allí, Señor, de ese lodo cenagoso, sacarlos, Padre, de esas prisiones espirituales y mentales en que se encuentran. Te doy la gloria y la honra porque tú lo haces. Tú eres grande, tú eres glorioso, tú eres poderoso. Como tú nadie, Señor. Nadie se te iguala, nadie se te compara, Señor. Gracias porque has hecho las cosas perfectas, Señor, maravillosas. Y nosotros nos gozamos en esa creación grande y poderosa que tú hiciste, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias por darnos conciencia de que tú eres un Dios real. Gracias por haber despertado nuestro espíritu, Señor, para conocer quién eres tú en realidad, mi Dios. Gracias por quitar, Señor amado, esos espíritus religiosos y quitar, Señor, esas tradiciones, esa cultura que traíamos, Señor, de, de, de ídolos, de religiosidad, Padre, de hacer cosas que nunca nos llevaron hacia ti, Señor, pero tú te revelaste y te lo agradecemos, mi Dios, que seas tú siguiendo haciendo la obra en nuestros familiares, en los tíos, en los primos, Señor, en los abuelos, Padre, en los familiares que faltan, Señor, por llegar a ti, a este camino de vida, Dios, en el nombre de Jesús, que así como tuviste a bien traernos a nosotros, también los traigas a ellos con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, porque tú sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús decretamos y declaramos salvación en nuestras familias. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, heridas que no sanan, heridas que no sanan. Y a veces las dejamos diciendo, el tiempo curará esto, el tiempo curará. Y resulta que no, mis amados. Por lo general, hay personas que cuando ven a quien les causó dolor, inmediatamente vuelve y se abre la herida, vuelve y se abre la herida.
necesitamos nosotros trabajar en esa área. Quiero también invitarles a que leamos otro texto. Sandra Rodríguez, bendiciones para usted. Si se le facilita, por favor, el Salmo 147. Salmo Amén, pastor. Dios 147, te bendiga. versículo 3, por favor. Salmo 147, verso 3. Y vamos a mirar dónde está la herida. ¿Dónde está la herida? Para que sea sanada. ¿Sí? 143. No, 147, verso 3. Ok. Muy bien. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Él Amén. sana a quienes, a A los los quebrantados quebrantados de corazón. ¿Sí? y venda sus heridas. Y Él se encarga de vendar esas heridas. Porque, ¿cómo comenzamos esta enseñanza? Con Jeremías capítulo 8, verso 11, que habla acerca de que el pueblo de Dios, ¿sí? Lo curaron con liviandad, lo curaron con palabras, con unas palabras de paz, de paz. Y le decían, hay paz, y no había paz, porque el pueblo estaba cautivo. El pueblo debía pasar por una transición, pero los profetas de ese momento le auguraban al pueblo una paz, diciendo, Dios les trae paz, Dios les va a traer esa paz. Y resulta que ellos necesitaban pasar un proceso, debían estar 70 años cautivos por causa de la desobediencia, la rebeldía. Y los profetas de ese momento lo que hicieron fue como quitarle el ánimo al pueblo. Llevaban apenas 2 años en cautiverio y ya los profetas les decían tranquilos, cuelguen los instrumentos de música, ya no se casen, no engendren hijos, no cultiven la tierra, no hagan casi nada porque ya ustedes se van de acá, ya van a salir. Tranquilos, no se preocupen que esto ya se acabó. Y resulta que Dios iba a permitir que ellos estuvieran ahí 70 años y apenas llevaban 2. Entonces ellos colgaron los instrumentos de música, porque donde quiera que ellos iban en medio de todo, ellos se gozaban, ellos decían, esto no va a ser para siempre. Y si vamos a estar aquí, pues estemos con alegría, con gozo. Si eso es lo que Dios está permitiendo, pues me voy a gozar en medio de esa tribulación. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías lo primero que hace es amonestar a los profetas que le están hablando al pueblo con mentiras. Le están diciendo, va a pasar esto, va a pasar aquello. Tranquilo, no se preocupen que todo va a estar bien. Y en buena parte sí van a estar bien, pero estando ahí, no con la aspiración de irse pronto. Entonces Dios levanta al profeta Jeremías y le dice a ellos, no, cásense, cásense, ¿sí? Mézclense inclusive con personas de acá, donde están cautivos, porque el cautiverio no era estar prisioneros, no, era estar en una región, en un país diferente. El cautiverio no eran grillos, ni eran cisternas o cuevas, no, 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 era simplemente que habitaran en este país donde ellos estaban. Había una cierta libertad, podían vivir diferente, solo que no podían volver a su nación, era todo el cautiverio. Y Dios quería dar una lección ahí. Y cuando ellos empiezan a escuchar a Jeremías, se molestan, muchos de ellos se molestan, porque Jeremías venía de parte de Dios a decirle, no, cásense, tengan hijos, siembren árboles. Imagine cuánto se demora en un árbol en dar frutos.
Y él les levanta el ánimo, él les dice, no, vuelvan a cantar, vuelvan a adorar al Señor. Más bien, en lugar de sentirse en mal acá, adoren a Dios para que este pueblo donde están cautivos sean bendecidos en la paz de Dios. Por eso Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Les voy a dar el fin que ustedes están esperando, pero a mi manera. Por eso, amados de Dios, hoy la herida, el dolor que hay muchas veces, como la angustia, para decir, ¿cuándo saldré de esto? Descansemos en Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Yo recuerdo en una ocasión en el año, creo que fue 2001 o 2000, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas, acá de Colombia, un hombre de Medellín. Él sufrió el secuestro de su hija, su niña. Se la secuestraron por unos días y fue doloroso, fue fuerte. Un tiempo de violencia. Bueno, de hecho aquí casi nunca ha parado la violencia, pero fue fuerte para este señor, un hombre que tenía mucho dinero. Entonces, él quiso huir acá de Colombia. Se fue acá de Colombia a vivir a Estados Unidos. Y precisamente él abrió una de sus oficinas de empresa en las Torres Gemelas, desafortunadamente. Y él trabajaba con su esposita. Y él murió en ese fatídico eh, atentado, ¿sí? Con su esposa. O sea, huyó de la violencia creyendo que allí no iba a haber violencia y encontró, pues Bueno, imagínese, buscándole protección a su niña. Claro, ¿quién va a saber, no? ¿Quién va a saber las cosas? Pero es que a veces, por eso Dios nos presta su favor, Dios nos presta su amor, su poder, para que nosotros podamos discernir. A veces es mejor quedarnos quietos donde estamos y esperar, sanar la herida de la ansiedad. Entonces quiero que anoten, por favor, si les gusta tomar apuntes. ¿Dónde está la herida? Muchas veces está en el pasado. ¿Quién va a olvidar ese abuso infantil? ¿Quién va a olvidar el abandono? ¿Quién va a olvidar el maltrato? En el pasado? Y es un pasado que todavía está ahí como presente. Por eso el Señor Jesús dijo, a través del apóstol Pablo, Dios mismo hablando nos decía, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. nueva criatura es. Las cosas viejas Pasar. pasaron y todas comienzan a ser hechas nuevas, todas. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A una vida nueva. La vida nueva no es solamente un lugar, es un estado espiritual donde uno dice, me siento bien en Dios. Y esa es una herida que está ahí. Siempre las personas hablan es en pasado, cuando yo sufrí. Y esa es su historia. No tienen otro tema más para hablar. Entonces están recordando, es una herida abierta, es una herida que supura, ¿cierto? Es una herida hasta fétida, porque esa historia ya se sabe. Quiero invitarles a eso, a que hoy le digamos a Dios, Señor, me declaro totalmente sano, acepto tu sanidad, Señor. Tú sí me sanas bien. Me fingieron, me dijeron que no pasaba nada, me dijeron que no era malo, pero mire que sí. Porque hay personas que no han podido avanzar debido a eso, a que tienen una atadura en su corazón, en su mente. No olvidan, no pueden olvidar. ¿Cómo se sabe que verdaderamente está sano? ¿Cómo se sabe que verdaderamente se ha podido perdonar cuando se recuerda sin dolor? Porque hay cosas que nunca se podrán olvidar, pero el problema es recordar con dolor o hablar con dolor, con amargura. Por favor, no impida.
No impida una gran bendición por estar atado al pasado, a esa herida abierta que no se sana. En segundo lugar, en el presente, sí, en el presente, el famoso estrés, las relaciones tóxicas, los patrones de conducta repetitivos, ¿m? Siempre haciendo lo mismo. O sea, nada cambia, nada cambia. Y eso es muy triste, muy lamentable, que muchas veces sea así, que nada cambie, que todo es como una repetición, o sea, ya se sabe. Y cuando uno se vuelve predecible, la gente ya sabe para dónde va uno. Cuando dicen, mire, viene fulano de tal, el saludo de él es así, la despedida de él es así, o sea, uno no cambia, porque uno tiene un eterno presente, muchas veces también eh, como un monólogo, como algo escrito, y qué bueno es uno idear nuevas cosas, darse cuenta de que se puede cambiar. Recuerdo en una ocasión, una señora que pues cuando uno desconoce la vida que se lleva, pues uno de pronto dice, wow. Y era una señora que todos los días usaba la misma chaqueta. Era una chaqueta y ella pues era grande la chaqueta, entonces se arropaba bien, subía la cremallera y siempre uno la veía con la misma chaqueta. Pero ella en su interior era una persona traumada y ella vivía siempre así. Era una vecina de nosotros del barrio donde vivíamos en ese tiempo. Estoy hablando de hará unos eh, 30 años, 32 años. Y nosotros habitábamos ahí. Y ella era una señora muy como reprimida, ella era muy solitaria. Casi no se le veía con nadie. Pero un día con mi esposita íbamos en el vehículo y nos la encontramos en el camino y la invitamos a que se subiera para acercarla hacia la casa. Y muy tímida y todo, sin embargo, aceptó la invitación, se subió y empezamos a hablar con ella. Y ella nos contó su historia, nos contó su situación. Y ella no podía avanzar, a pesar de que iba a una iglesia, pero ella no podía avanzar. Siempre era la misma persona. Y antes de que ella se fuera del carro, le dije, ella se llama Leonor, pero por afecto todo el mundo le decía Leo. Y yo le decía, Leito, Dios la va a bendecir. Dios la quiere bendecir. Y antes de que termine esta semana, algo extraordinario va a pasar en su vida. Y ella, nos quedamos un buen rato, oramos porque ella era una mujer, eh, como se dice, rechazada, una mujer que había recibido mucho maltrato. Entonces se decidió, se resignó a vivir así. Y ella, sin embargo, pues nos dio las gracias, se despidió y se fue y le dije, Dios la va a sorprender, Dios la va a bendecir, tranquila, no siempre se va a quedar así, porque nos abrió su corazón, nos permitió poder hablar con ella. Entonces, tal vez 3 días después, ella volvió digamos así, tan diferente. Ella, pues como era una persona tan tímida, sin embargo, se animó a llegar a la puerta de nuestra casa y golpear. Y cuando la vemos vestida diferente, todo diferente. Dijimos, ¿y eso? ¿A qué se debe el honor de tenerla? Dijo, no, muchas gracias, porque me dieron una palabra. Pude sanar mi corazón y tuve una llamada. Un hermano mío, dijo ella al otro día, dijo, Leo, nosotros le tenemos la parte de su herencia. Le tenemos la parte de su herencia. Era una herencia que ella tenía allá reservada, pero faltaba algo. Y a ella le entregaron esa parte, ¿sí? A ella bueno, hicieron las diligencias, lo cierto es que ella llegó tan diferente y dijo, don Edgar, lo primero que hice fue comprarme ropa, ¿sí? Comprarme ropa diferente. Me cansé
de que me vieran siempre igual. Claro, ella también lo notaba. Ella lo sabía, pero no tenía cómo. Amado, su vida, por favor, cierre sus ojos y diga, esa palabra es para mí. Yo confieso, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que mi vida no va a ser una foto en el tiempo. Día con día voy a tener una transformación. Hoy me determino a hacer un cambio radical en mi vida, Señor, porque muchos ya saben cómo soy, muchos ya me han referenciado, muchos ya conocen todo de mí, Señor, pero voy a empezar a hacer cambios, voy a empezar a transformar mi vida, Señor, que aún mi saludo será diferente, aún mi forma de hablar será diferente. Y yo mismo lo voy a notar. Dígale a Dios, Señor, yo mismo lo voy a notar, que de mí va a salir una unción fresca. Las palabras van a ser positivas de ánimo, Señor. Ya no hablaré en pasado, ya no hablaré en mi historia de dolor. Voy a hablar una historia nueva, una historia poderosa, una historia que dará gusto escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. En tercer lugar, ¿dónde puede estar la herida? En el alma, en el alma. Por eso hay personas que la llaman por su defecto, por su dolor, más que por su nombre. Allá va el fracasado, allá va fulano de tal, pero siempre hablan es con el dolor. Por eso lo hermoso en la vida siempre es pronunciar el nombre de la persona, no el sobrenombre, no el apodo, no el defecto, sino el nombre, el nombre, el nombre. ¿Por qué? Porque todo nombre tiene tres características. La primera, que tiene naturaleza. La segunda, que tiene un carácter definido. Y la tercera, que tiene un destino de gloria. Su nombre, Moisés, significa sacado de las aguas. José significa Dios añade. Y así sucesivamente. Qué bueno que usted se diera la tarea de averiguarle, preguntarle a Google y preguntarle a un diccionario, ¿qué significa mi nombre? ¿Qué significado tiene Guilmeda? ¿Qué significado tiene Marta? ¿Sí? ¿Qué significado tiene Mauricio, Nidia, Osvaldo? Y se van a asombrar de lo que van a encontrar. Van a hacer cosas buenas. Puede decir guerrero, puede decir protector, puede decir maravillosamente bendecido, elegido por Dios. Acordémonos, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, todos tenían un destino glorioso. Cuando usted lee Génesis capítulo 49, ahí el papá Jacob, cuando los bendecía uno por uno, le resaltaba sus cualidades, le resaltaba sus bendiciones. Así es que usted puede decir hoy, yo soy un bendecido de Dios. Yo soy una bendecida de Dios. Sobre mí está la gracia del Dios de los cielos. Las bendiciones me perseguirán y me alcanzarán, porque en mí hay poder, porque en mí hay autoridad de Dios, porque soy un representante de Dios. Quizás mis padres escogieron dónde yo iba a nacer, cuál iba a ser mi estilo de vida en mi infancia, pero ya somos adultos, ya podemos elegir, ya podemos decidir. Por favor, no se prive. Ese gusto que usted siempre tuvo de niño y se quedó con eso en la mente diciendo, no puedo, no puedo. No, sí, ahora sí puede. Ahora sí puede. Dese ese gusto. Entre a esa pescadería y comas ese pescado que nunca se pudo comer de niño. Cómase esa paleta, cómase ese, no sé, lo que siempre quiso de niño. Y demuéstrese que esa historia ya pasó, que ese tiempo ya pasó. Y dele libertad a su corazón, dele libertad a su alma. Dele esa alegría, ese gozo. Siéntase en Dios.
y se va a dar cuenta cómo su vida cambia, se transforma y no habrá circunstancia que lo aminade. No tendrá temor de noticias de pronto que le quieran hacer medrar o bajar el ánimo de lo que está haciendo. Entonces, hoy estamos trabajando esta área. El Salmo 147, verso 3, lo acabamos de leer. Dice textualmente cómo es que es el proceso verdadero de sanidad. Él, comienza así el versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y es Él mismo quien venda las heridas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para ser sanos? Reconocer la herida. Ya no decir es pequeñita, no, fue grande la herida, fue fuerte el maltrato, fue fuerte el abandono, fue fuerte el rechazo, fue fuerte la traición. No minimizarla, que a veces uno para no causarle malestar a nadie, prefiere uno cargarse el dolor. No, y delante de Dios menos. Abrir uno el corazón, decirle, Dios, me dolió que mis padres me hubieran abandonado. Fue fuerte, Señor, que mi esposo, mi esposa me hubiera traicionado. Fue fuerte, Señor, sentir la traición de ese amigo que le confié tanto. Por eso el Señor Jesús nunca, usted lo ve traumatizado, porque Él soportó, porque Él aguantó, porque Él perdonó. Él perdonó casi que de inmediato, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, amados del Señor, hoy es un buen día para sanar, reconocer la herida. En segundo lugar, exponerla ante Dios, no ocultarla con versículos bíblicos que a veces decimos palabras como pon la otra mejilla, tranquilo, no pasó nada. No, amados, fue verdad y dolió en su momento. ¿Mm? En tercer lugar, permitir el proceso. La sanidad toma tiempo. La sanidad toma tiempo hasta que sella bien. Por eso, cuando cosen una herida, lo hacen con puntos, ¿verdad? Toman puntos. Y ya después empieza a cicatrizar. Pero eso no es de la noche a la mañana. Por eso los hospitales o lugares donde tratan a un paciente le dan lo que se llama una incapacidad. O sea, no es capaz de seguir el trabajo que venía haciendo. Está incapacitado. ¿Por qué? Porque hay una herida que está sanando. Hay una herida que está sanando y no puede hacer una labor. Amados de Dios, esas heridas que no se ven, wow, cuando dicen a pasar factura, eso es fuerte, eso es fuerte. Es mejor remediar ahora, es mejor remediar ahora. Conocimos con mi amada esposa un caso de un señor que le hace la vida a cuadritos, como se dice, a la mamá, porque a él no le colocaron esa vacuna contra el polio de niño. Entonces empezó a crecer y se le empezaron a deformar parte de su cuerpo, no podía caminar bien y, y no, la cogió contra la mamá cuando se enteró que había sido un descuido de ella, que no lo había vacunado y le hace gastar cualquier cantidad de dinero y le exige todo, todo. Imagínense que le hizo comprar un carro cuando él no puede manejar. Y ahí está en el garaje. Ahí está en el garaje el carro. Le hace gastar dinero, la maltrata con palabras, la maltrata botándole la comida. Y es un hombre que ya supera los 40 años. Y esta mujer vive mal, vive mal. Tienen dinero,
pero no lo pueden disfrutar porque este hombre se dedicó. Y hablamos con él, dijo, es que mi mamá me hizo daño, me martirizó la vida, ¿se da cuenta? Y eso es de todos los días, eso es de todos los días, siempre buscando una forma de hacerle daño a la mamá, porque él dice, mi mamá me hizo daño a mí. Son venganzas, ¿se da cuenta? Es porque no se sanan heridas, es porque no se sanan heridas. Hay personas que ya no se visitan, ni entre hermanos, ni entre familiares, no se visitan porque las heridas están abiertas. No hay reuniones donde todos estén a la vez. ¿Por qué? Porque los recuerdos, todas esas situaciones, es porque no hay una sanidad interior completa. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando Él dice, Él sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas? Dios quiere que nosotros soltemos, que perdonemos de corazón, que perdonemos, que soltemos. Mire, cuando uno perdona, uno se está perdonando. ¿Mm? ¿Le parece bien si inclina su rostro una vez más? No sé, pero estoy convencido que por esta palabra muchas personas van a empezar a recibir la bendición, la que faltaba. Dios no la estaba fabricando, la bendición ya está. Dios lo está necesitando es a usted, sano en su corazón. Suelte esa carga, por favor, suéltela. Suelte esa carga. Suelte esa carga de la infancia, cuando le abandonaron, cuando le pegaron, tal vez cuando le violaron. Fue muy fuerte, pero eso no se va a volver a repetir. Eso no va a volver a pasar. Perdone a ese maltratador, a ese violador. Perdone a esas personas que le abandonaron. Perdone hoy de corazón. Diga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, la prueba de que he perdonado tal vez a mi papá, a mi abuelo, a mi primo, a mi tío, no sé, a esa persona que hizo daño. Diga, Señor, la prueba de que lo he perdonado es que cuando me vuelva a acordar de este suceso, lo haré sin dolor, lo haré sin dolor, lo haré sin resentimiento. Ya no hablaré mal, Señor. Voy a empezar a hablar bien. Me conviene empezar a hablar bien, Señor. Me conviene perdonar, porque hay una bendición esperándome. Hay una alegría, hay un gozo, Señor. Y mi vida no me la lastimaron para siempre. Fue un momento, Señor, que hoy, consciente a esta edad, a este tiempo, me libero de todas esas situaciones. De mi madre, que tal vez la mamita en su momento castigó duro, castigó fuerte. Dijo palabras que no debió haber dicho, pero las dijo. Dígale, Señor, yo hoy perdono eso, de que no servía para nada, que era un inútil, que, que nunca me iba a ir bien en la vida. Hoy me desato de esas palabras. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret perdono a mi progenitora que me lanzó palabras de dolor, que me lanzó palabras que me descalificaban, que me deseaban mal. Pero en el nombre de Jesús yo revierto esas palabras. Me declaro libre de esas palabras que me dijeron por el poder de la palabra del Dios de los cielos. Soy una persona bendecida. Dios me escogió para sanar mis heridas, para vendarlas, y estoy en un proceso de restauración, de bendición, y entro en mi mejor temporada, entro en mi mejor tiempo. Voy a empezar a ver mi sanidad en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo hasta que cicatrice, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias. Amén. Hay formas de cómo tratar, ¿sí? Mal una herida. Cuando uno la niega, decir que no pasó nada, estoy bien. No, ya no. Comenzó el proceso de restauración.
comenzó el proceso. Cuando uno está así incapacitado, uno no puede salir, uno no puede mostrarse, porque uno mostraría un dolor. No se puede subir con facilidad a un vehículo. Cualquier movimiento que le estruje un poquito le afecta. Por eso hoy, dígale, Señor, tú estás sanando mi corazón. No voy a ir inmediatamente a hacer cosas porque estoy incapacitado. Exhibirla también. Usted no va a volver a hablar de eso que le pasó, a menos que lo haga para testimonio, para que otros se den cuenta que sí es posible sanar esas heridas, ¿sí? Y cubrirla, ¿sí? Es con una espiritualidad superficial, sin sanidad real. Ya no más apariencia, no más apariencia, sino que no, cuando usted llega a la iglesia, llegó sano, llegó bendecido, llegó con esa actitud, pero no ha notado que hay personas que llegan, no admiten un saludo, no admiten un abrazo. Como le dije en algún momento a una señora, le dije, déjese abrazar y abrace también, no es solamente como un témpano de hielo ahí, abrácenme. No, abrace también, corresponda al abrazo, abrace también, si lo están abrazando, abrace. Si le están sonriendo, sonría también. Pues hay personas cargan la amargura del pasado, cargan el dolor y lo llevan para todas partes. ¿Cómo está? Ay, pasándola, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ay, ¿para qué le cuento? Y así es porque llevan dolor en su corazón. Todos los días cargando casi con una lápida. Todos los días cargando con un tormento. Y por donde van, llevan esa amargura, llevan esa vida, porque no se refleja por ningún lado. Entonces, de nada sirve una religiosidad sin transformación. Decir que se ora, decir que se va a una iglesia. Pero hay personas que dicen, ¿de dónde viene? De la iglesia. No parece, no parece. No parece que viniera a la iglesia porque como se fue, volvió. ¿Mm? No les gustan un saludo, no les gustan las canciones. Ah, es que no está. O sea, está mirando la vida de otra forma. Está mirando la vida de otra forma. Por eso, para superar esas situaciones, toca cambiar. Y comencemos por nosotros y se van a dar cuenta cómo las cosas se transforman. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Estás sanando o estás sobreviviendo? ¿Sí? Dos preguntas para contestarlas con un sí o con un no. La primera, ¿estás sanando? ¿Sientes que estos amaneceres con el Espíritu Santo, que cada palabra que recibe en esta casa le sana, le ayuda? ¿Siente que verdaderamente su vida está transicionando o está sobreviviendo? Dice, ah, hoy no estuvo bueno porque, ¿mm? ¿no? ¿Qué hubo para mí? ¿Qué hubo para mí? Acordémonos que Dios no pone curas, de esas curas benditas, espirituales, en heridas profundas, no. Dios sí limpia la herida, Dios limpia. Como cuando usted llega allá, ¿cierto? A ese lugar desde sanatorio o no sé cómo le llamen, en ciertos lugares. ¿Y la enfermera qué hace? La enfermera no se pone con pañito de agua tibia, ¿será que le está doliendo? Él ni pregunta, uno puede estarse retorciendo, pero ¿qué hace ella? Limpiar. Y echan ese, bueno, isodine, no sé cómo le llamen, para desinfectar. Y eso raspan la herida. Ay, pasito que me duele. Toca. Quiero que digan conmigo, por favor, si alguien lo quiere escribir. Es es imposible formar un líder sin causarle dolor.
Es imposible ser un empresario sin pasar por dolor, por pérdida muchas veces, por fracaso. Es imposible avanzar. Es imposible tener una buena familia sin pagar un precio. Es imposible tener un hijo sin dolor. Es imposible. Hay muchas cosas. Uno quisiera el camino fácil, pero no siempre el camino fácil es el mejor. ¿Mm? Entonces Dios, ¿cómo sana a Dios? Él va profundo. Él hace cirugía, duele, pero sana de verdad. Entonces a veces uno dice, no, no pasa nada, aquí todo está bien. No, seamos realistas, digámosle a Dios, Señor, me duele. Señor, no tengo ni para el diario. Señor, ¿qué hago? En el nombre de Jesús, Señor, por favor, glorifícate en mi vida. ¿En dónde estoy fallando, Señor? ¿En dónde estoy fallando? Porque a veces pido prosperidad, Señor, pero no tengo prosperidad. Ahí es donde uno tiene que mirar, estoy sembrando, estoy sembrando. ¿Qué estoy sembrando yo? ¿Mm? Entonces, que hoy permitamos que nuestro gran médico opere en lo profundo, ya no superficial, ya no la apariencia, ya no todo está bonito, todo está hermoso. ¿Cuántos hogares se han destruido? Porque las personas no abren el corazón, ¿sí? Siempre están ocultando. No, todo está bien, yo soy feliz. Mentira, mentira. En días pasados con mi esposita también, porque hablo siempre de mi esposita, porque siempre estamos los dos, gracias a Dios, cuento con ella. Y estábamos en algún lugar y, y una persona le decía a la otra, no, usted sí que es, no, usted siempre sonríe, usted siempre se le ve feliz, se le ve, y bueno, ya después de un ratico, mi esposita con mucha prudencia le dice, no siempre el que ríe es porque está feliz. No siempre la risa es sinónimo de felicidad, puede ser una máscara. Hay personas que se ocultan detrás de esa sonrisa, pero en el corazón llevan dolor, llevan tristeza. Y hoy Dios quiere sanar esa tristeza. Hoy Dios quiere quitar ese dolor para que nunca más su vida sea como opaca, sea como triste, sea como sin sentido. Por favor, incline su rostro una vez más y con toda humildad, con toda sinceridad. Dale, Señor, gracias, porque tú eres el que vendas mis heridas. Tú eres el que las cura, Señor. Y gracias porque tú vas a lo profundo. Gracias porque tú más que nadie me conoces y sabes el dolor que cargo y que he cargado por tantos años. Pero este fue el último día, Señor, en que lo seguí llevando. Ya no hablaré más de ese pasado de dolor, de esa tristeza, de ese abandono, de ese rechazo, de ese maltrato, de esa herida, Señor, que me causaron en el corazón, que duele más que la del cuerpo, Señor. Pero hoy, afortunadamente, tú me rescataste. Afortunadamente tú me encontraste en el camino y no de la mejor manera, Señor. Pero así me aceptaste, pero me transformaste. Y lo estás haciendo hasta el día de hoy. Por eso te alabo, te bendigo, te exalto, Señor. Por eso te glorifico a ti y quiero hacerlo el resto de mi vida. Porque si en alguien encuentro respaldo, si en alguien encuentro respuestas y soluciones, es en ti, Señor. Te amo, te amo, te amaré siempre, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, aún por escarbar lo más lo más íntimo de mi ser, Señor, porque tú sí me conoces y porque tú sabes, Señor, que me necesitas como un instrumento para tu gloria, para llevar palabra de vida a muchos. Por eso tú me sanas, Señor, porque herido llevo dolor, pero sano llevo prosperidad, llevo palabra, llevo bendición. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén y amén. Bien, amados de Dios, les deseo lo mejor, que tengan un hermoso día, que puedan ver como verdaderamente está el día, en colores, en colores. Dios los guarde, Dios les bendiga, les prospere en todo. Si desean colocar una ofrenda en este ministerio, háganlo.
Háganlo. Bendicen esta casa también para cumplir los compromisos que hay en ella. Les deseo un bonito día. Mañana, con la ayuda del Señor, continuamos. Felicidades, que estén muy bien.